Aquí te muestro algunos órdenes que comúnmente observamos en ciencia de cómputo cuando estamos analizando algoritmos. Están organizados en orden ascendente de razón de crecimiento, desde el que no crece, que es el de orden constante, al que crece más rápidamente, que es el crecimiento factorial, o inclusive hay otros que crecen más rápidamente pero no son tan comunes. Bueno, pues número uno, aquí tenemos O de 1. Cuando tú analices un algoritmo y su notación big O es O de 1, se dice que tiene orden constante. Ejemplo de eso, pues vimos unos algoritmos anteriormente que no importa el tamaño de su input, pues siempre iban a requerir el mismo número de pasos, pues esos son de orden constante y se denominan O de 1. Después de eso, orden logarítmico o crecimiento logarítmico son los que sean de tipo log n. Un ejemplo de eso es binary search y lo vamos a discutir en una presentación futura. Luego viene lo que llamamos crecimiento de potencia fraccional, que es cuando tenemos un orden que es n a la k, donde k es mayor que 0 pero menor que 1. Ejemplo de eso, pues podría ser un o de raíz cuadrada de n. Eso no es tan común, pero sucede. Próximo, en orden ascendente de razón de crecimiento, es el crecimiento lineal. Y hemos visto varios ejemplos de eso en la discusión. Ejemplo de eso también que tú conozcas es el orden que tiene el algoritmo de búsqueda lineal, linear search. Próximo es crecimiento n log n, o como alguna gente le llama, linearítmico, mezclando las dos palabras de lineal y logarítmico. Es un crecimiento bastante común. También lo vamos a estudiar en este semestre. Ejemplo de eso es el algoritmo de merge sort. Crecimiento cuadrático, que es O de n al cuadrado, que es el crecimiento que tienen los algoritmos de sorting que ustedes estudiaron el semestre pasado, como power sort e insertion sort. Crecimiento cúbico, n a la 3. Crecimiento exponencial, que es aquel crecimiento que tiene una constante aquí mayor de 1 elevada a la n. Fíjate que la n en este caso no es n a la tanto, es algo a la n. Así que ese es un crecimiento brutalmente rápido. Crecimiento exponencial. Y hay muchos ejemplos de algoritmos para los cuales solamente se conocen soluciones correctas que tienen ese tipo de orden. Y más brutal que ese crecimiento es el crecimiento factorial, que es O de n factorial. A modo de dramatizar la gran diferencia que existe en los diferentes tipos de crecimiento, a modo de dramatizar la diferencia brutal que existe entre las diferentes órdenes de crecimiento, vamos a mostrarte en una tablita aquí el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un procesador que puede procesar una instrucción cada nanosegundo, es decir, puede procesar 10 a la 9 instrucciones cada segundo, 10 a la 9 por segundo. Si estuviésemos trabajando con un algoritmo que recibe como input un arreglo de 256, de tamaño 256, aquí te muestro el tiempo que le tomaría a algoritmos con diferentes órdenes procesar ese input. Por ejemplo, para un algoritmo que es de orden lineal, pues ese algoritmo le tomaría alrededor de 256 nanosegundos, ¿verdad? Porque como cada instrucción toma un nanosegundo, pues si más o menos le toma 256 instrucciones, pues son 256 nanosegundos. Para un algoritmo que es de orden logarítmico, procesar ese mismo tamaño de input le tomaría 8 nanosegundos. Pero lo que quiero que te fijes en estas órdenes que tenemos por acá. Si fuese n log n, pues entonces le va a tomar 2 microsegundos. Si fuese n a la 2, le toma 65 microsegundos. Todavía estamos en tiempos que podemos esperar, ¿verdad? Si fuese n a la 3, sería 17 milisegundos, que todavía es razonable. Pero si fuese 2 a la n, que es ese orden exponencial que les mostré en el slide anterior, para procesar un input de ese tamaño
le toma 3.7 por 10 a la 60 años. Así que, ¿qué significa eso? Que esos algoritmos de orden exponencial hay que evitarlos a toda costa. A veces no tenemos otra opción que usarlo y pues nos buscamos otros trucos para conseguir soluciones, pero en la mayoría de los casos pues tú quieres, si tienes la opción, pues tratas de usar algo que definitivamente no sea exponencial. Hasta ahora, nuestra discusión acerca de complejidad ha sido hablando sobre lo que llamamos complejidad en tiempo, esos conteos de pasos que hemos hecho, esa búsqueda de cuál es la función TDN que describe el número de pasos de una función, es cuando estamos hablando sobre complejidad computacional en tiempo. Sin embargo, pues yo te mostré al principio de la presentación que existen otros tipos de recursos que nos interesan a los científicos de computadora. En particular existe el recurso espacio. Otro recurso importante es la complejidad computacional de espacio. Y eso lo que se traduce es a cuánta memoria utiliza un algoritmo en función del tamaño del input, sin contar el espacio que ya ocupa el input. Es decir, si a mí me pasa un arreglo de 200 elementos, ¿cuánto adicional tiene que utilizar mi algoritmo en términos de memoria para resolver ese problema que me toca resolver? A continuación, vamos a ver dos algoritmos que resuelven el problema de invertir un arreglo de números. Por ejemplo, si me dieran 267, pues lo convierto en 762. Invertir el orden, ¿verdad? Vamos a ver uno de ellos que tiene menos complejidad computacional en espacio que el otro. Vamos a ver el primero. Vamos a llamarle a este el algoritmo X. Como input estamos recibiendo un arreglo de enteros de tamaño n. Y lo que queremos conseguir por medio de este algoritmo es que en ese mismo arreglo de enteros lo devolvamos, pero con los elementos en el orden inverso. Le hemos llamado invert, ¿okay? Y recibe el arreglo y su tamaño. Si el tamaño es menor que 2, eso quiere decir que el tamaño es 1 o 0, pues simplemente lo devolvemos porque un arreglo de 1 o 0 invertido es el mismo. Entonces, fíjense la estrategia de este algoritmo. En este algoritmo estamos creando un arreglo de forma dinámica que es de igual tamaño que el que nos están pasando. Luego, generamos los índices desde el 0 hasta n-1, y entonces vamos copiando del arreglo A al arreglo B en orden inverso. Al final, pasamos lo que ya tenemos en el arreglo B al arreglo A, porque esa era la promesa de este algoritmo, que íbamos a regresar nuestros resultados dentro del arreglo que nos habían pasado. ¿Okay? Y al final, pues removemos a B, ¿verdad? Le damos delete para no dejar a B guindando en memoria y causar un memory leak. ¿Okay? Así que lo borramos, como siempre debemos hacer con los arreglos que declaramos dinámicamente dentro de las funciones. ¿Okay? Así que al final de cuentas, pues sí, obtuvimos el resultado, pero a través del algoritmo, pues en un punto dado tuvimos que reservar tanta memoria como ocupaba el arreglo que nos habían pasado. En este caso, vamos a necesitar reservar espacio para un arreglo que tiene el mismo tamaño del que nos pasaron. Por lo tanto, la función que describe la cantidad de espacio o memoria que utiliza este algoritmo, la cual vamos a denominar SDN para distinguirla de TDN. SDN pues es space, ¿verdad? ¿Cuánto espacio requiere este algoritmo dado un input de tamaño n? Pues nosotros podríamos decir que la función que describe eso es n más k. Es decir, hemos tenido que dentro de este algoritmo reservar un arreglo de tamaño n, y además de eso hemos necesitado utilizar algunas variables individuales para lograr nuestro propósito. Ahora, como ustedes saben que lo que nos importa a los científicos de computadora es el orden de esa función,
específicamente expresado como big O, pues simplemente en vez de decir esto así tan específico, lo que decimos es que la función que describe el espacio que requiere este algoritmo es de orden o big O de n. Bien, vamos a ver ahora otro algoritmo que logra lo mismo. Este es el algoritmo, lo denominamos el algoritmo Y, y fíjate que en este caso estamos recibiendo el arreglo, estamos recibiendo su tamaño, pero en lugar de crear un nuevo arreglo para realizar la inversión, lo que hacemos es que recorremos el arreglo hasta la mitad y vamos haciendo swap de los diferentes elementos. Por ejemplo, inicializamos la I a 0, inicializamos la J a n-1. Entonces lo que vamos haciendo es swap entre 0 y el último. Luego swap entre 1 y el penúltimo. Swap entre el segundo y el antepenúltimo. Y así por el estilo. Hasta que llegamos a la mitad y ya los hemos intercambiado todos los elementos de sitio. Y tenemos el problema resuelto. Lo importante en este caso es que no tuvimos que declarar un arreglo nuevo para poder hacer el trabajo. Así que lo que se invirtió en memoria, el investment de memoria que tuvo este algoritmo, pues es constante. Eso se refiere a que pues utilizamos unas cuantas variables, ¿verdad? Pero esa cantidad de variables que tuvimos que utilizar durante el algoritmo no dependen del tamaño del arreglo. Son simplemente esos dos índices que tuve que declarar. Así que la función que describe el espacio que utiliza este algoritmo es una constante. Podría decir que es 2, ¿verdad? Porque requiere dos variables. Si expresáramos eso utilizando notación big O, pues diríamos que para este algoritmo S de n es big O de 1. Es decir, el uso de memoria para esa función es constante.